Les doy la bienvenida a Blindaje Corporativo Socialmente Responsable, el outsourcing y la formalidad laboral. En esta ocasión vamos a ver el día de hoy el contexto internacional del outsourcing, es decir, cómo surge el outsourcing como figura jurídica en el ámbito laboral y en el ámbito corporativo a nivel internacional, porque evidentemente no es un concepto que surge en México, aunque ya en nuestro país tiene tiempo aplicándose. Este concepto surge en Estados Unidos en 1937 a través de un economista. Planteó un tratado teórico sobre el tema y promoviendo que estos esquemas podrían mejorar las relaciones laborales, evitando el aumento de la rotación laboral y provocando la flexibilización de la mano de obra, sobre todo porque el esquema está contemplando tercerizar servicios a través de personal de países en vías de desarrollo, contratados para fortalecer la fuerza laboral de las empresas estadounidenses. En ese sentido, cuando realmente se empieza a aplicar ya en la práctica, fue en la década de los años 60 del siglo XX, en Estados Unidos y también en el Reino Unido y en otras partes de Europa, de habla anglosajona, y justamente este concepto de outsourcing empieza por tratar de tercerizar es decir, que haya una tercera persona que no interviene directamente en una relación laboral común y corriente de un patrón y una persona trabajadora, sino que hay una tercera persona involucrada, que en este caso es justamente la persona que va a realizar tareas y labores rutinarias. Así es como inició. En Estados Unidos o en el habla anglosajona le llaman tareas de cuello azul, generalmente designadas a obreros de fábricas. En ese sentido, justamente las empresas transnacionales con matriz en Estados Unidos y en algunos casos también con matriz en Reino Unido, empezaron a utilizar estas labores subcontratando, tercerizando o utilizando la figura del outsourcing que se había planteado en este libro de 1937. Empezaron contratando personas que se dedicaban a hacer labores muy sencillas para fábricas contratadas en la India, en Pakistán y en otros países del este de Asia, porque era mucho más económico hacerlo de esta manera y no afectaba lo que en el concepto llaman head count o conteo de cabezas para tener una traducción literal, es decir, el número de personas contratadas por la empresa para efectos fiscales en Estados Unidos o en Reino Unido. Y en ese sentido, las personas extranjeras subcontratadas no contaban en este sentido, por lo tanto tenían una mayor flexibilidad para la contratación. También en los años 60 se utilizó esta figura en maquiladoras en la frontera entre Estados Unidos y México para tener personal mexicano en estas fábricas, pero que no tuviera acceso a todos los derechos laborales que tenía el personal estadounidense de las mismas fábricas, y normalmente este personal estaba incorporado a los equipos de trabajo del personal estadounidense. Empezaron a convertir al personal estadounidense en supervisores y supervisoras de este personal subcontratado, al que no tenían que pagarle muchas prestaciones que sí se pagaban en ese momento al personal directamente contabilizado en el headcount de la empresa. Este fenómeno empieza a expandirse con el tiempo y otros países europeos empiezan a replicarlo, y ya no solo se da en la parte del personal, digamos, de cuello azul, personal obrero, sino que empieza a alcanzar niveles de personal de cuello blanco, como también se le conocía. Esto del color del cuello son conceptos relacionados con el color del cuello de la camisa, es decir, el color azul por el overol utilizado por el personal obrero de las fábricas y el color blanco de la camisa del personal de servicios contratado por las diferentes empresas. En ese sentido empezaron a darse
justamente que el personal subcontratado que empezó a abundar más entre los años 70, 80 y 90 del siglo XX fue personal de servicios, e incluso llegó a haber ocasiones en donde las diferentes empresas estadounidenses, norteamericanas e incluso algunas europeas, en su expansión internacional, a los países que llegaban buscaban subcontratar personal local en condiciones obviamente distintas a las que tenía el personal propio de las empresas en sus matrices, en sus países de origen. Y a este personal subcontratado se le encargaban tareas dentro del área de servicios, de atención al cliente, por ejemplo, cuestiones de tecnología, de software, etcétera. Y fue así como fue avanzando el concepto, hasta que también empezó a introducirse en México, ya para empresas establecidas en el país, ya no solo en la frontera, sino en el resto de la nación, por cuestiones de ser empresas transnacionales que tenían matriz en otros países, y empezaron a replicar el mismo modelo sin tomar en cuenta que la legislación mexicana es muy distinta a la estadounidense en muchos sentidos, sobre todo en el ámbito laboral en cuanto a los despidos y las causas de despido válidas o injustificadas, de acuerdo a lo que corresponda. Y en ese sentido es que justamente empresas ya establecidas en México que empezaron a pagar impuestos en México y que empezaron a tratar de adaptarse a la legislación aplicable en el país, fue que empezaron a replicar las prácticas de los países de origen de donde venían esas empresas, y fue que se empezó a dar el aumento del outsourcing en las empresas mexicanas o establecidas en México, no necesariamente de capital mexicano, pero que de acuerdo a la legislación tienen establecimiento en México. En ese sentido, justamente se empezó a dar esta práctica cada vez de forma más recurrente, al grado de que ya no era la excepción, sino que ya en muchos casos muchas empresas grandes que tienen origen transnacional empezaron a tener esto como práctica común, y se empezó a diversificar en dos situaciones: lo que se llama estrictamente outsourcing, que es justamente tercerizar o mandar la relación laboral hacia otra instancia, otra persona, otro ente, otra empresa, y el llamado insourcing, que es un concepto en el que varias empresas dentro del mismo grupo empresarial, generalmente transnacionales, empiezan a diversificar sus relaciones laborales y empiezan a compartir personal en algún momento o distribuirse personal mutuamente con efecto de reducir justamente el headcount. En ese sentido, en principio, estos conceptos y esta aplicación no es ilegal ni va en contra de los principios del derecho laboral, porque justamente en la legislación estadounidense estos conceptos son válidos. La cuestión es que en México la legislación es diferente y esa parte no estaba regulada en México. La primera regulación de outsourcing en México es de 2012, pero hasta que entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 1 de diciembre de 2012, fue cuando ya hubo una regulación específica al concepto de outsourcing, subcontratación o tercerización en materia laboral en México. Antes de eso, eran prácticas comunes que no estaban reguladas y por lo tanto había mucha permisividad en ese sentido, lo cual justamente implica que no eran prácticas ilegales por sí mismas. Hay que ver el caso concreto y hay que estudiar específicamente la forma de aplicar estas relaciones laborales para ver si realmente había violaciones o no a la Ley Federal del Trabajo vigente hasta antes de esta regulación de 2012, y sobre todo que no violara otros principios, puesto que no había regulación específica ante estas prácticas, al grado de que se fueron expandiendo, que incluso
dentro del gobierno federal y dentro de los gobiernos estatales y municipales. Fue una práctica que se volvió muy común y tanto los contratos por honorarios como los contratos que finalmente el gobierno utiliza, contratos de prestación de servicios con otras empresas que le asignan personal y administran ese personal, justamente es que esta práctica se ha dado de manera importante en el país. Por eso justamente la necesidad de regulación en 2012, lo cual no cumplió los propósitos que se tenía. Esa regulación no funcionó en la práctica y por eso es que desde 2017, con la reforma constitucional en materia laboral, para pasar del poder ejecutivo al poder judicial, la parte jurisdiccional o contenciosa, digamos, juicios o esquemas en forma de juicio, resolución de controversias en materia laboral, es justamente que uno de los principios que buscaban dentro de esa reforma, una vez que se reformara la Ley Federal del Trabajo, que sucedió 2 años después, fue regular de manera más adecuada el outsourcing, que se le salió de control a las autoridades, y hay muchas violaciones a los derechos de las personas trabajadoras en las relaciones tercerizadas. No por el concepto del outsourcing en sí, porque no necesariamente eso implica una violación a un derecho, pero sí la forma en aplicarlo, porque muchas veces sí se disminuyen derechos laborales, aun cuando no sea el propósito detrás de tercerizar la relación laboral. Sin embargo, en muchos casos, por no tener un control adecuado, pueden haber violaciones a los derechos de las personas trabajadoras y eso es lo que lo vuelve ilegal, no el hecho del outsourcing en sí. Justamente todo este contexto teórico viene a cuenta para poder entender un concepto que en lo personal me explicaron al momento de mi formación como abogado y también en el proceso de mi formación como docente, porque la persona justamente que me dio la oportunidad de iniciar como docente manejaba este concepto donde el outsourcing es como el colesterol, hay bueno y hay malo, hay que distinguir exactamente los usos, las funciones y la naturaleza de cada uno para distinguir realmente si es algo positivo o no, puesto que el propósito inicial con el que surge el outsourcing en Estados Unidos y en otros países es flexibilizar la fuerza laboral y permitir que personas trabajadoras que en otras circunstancias no encontrarían un trabajo adecuado puedan tenerlo. Por ejemplo, en el caso de una madre trabajadora, al tener una relación más flexible, pueda acceder a trabajar menos horas, pero tener un salario remunerador, puesto que se pueda pactar en esos términos. Y en ese sentido, mientras no haya disminución de los derechos laborales, no debería de haber ninguna violación. Es decir, todas las prohibiciones tajantes de la figura del outsourcing no necesariamente son positivas, así como todos los permisos totalmente abiertos tampoco son positivos, puesto que en la práctica ha habido muchos abusos y lo conveniente para tener una regulación más adecuada debería de ser encontrar un punto medio en donde no haya disminución de derechos, pero que sí permita la flexibilidad suficiente para aumentar la oportunidad laboral a personas que en otras circunstancias no tendrían acceso a un empleo bien remunerado. La diferencia entre outsourcing e insourcing, más bien outsourcing en sentido estricto, porque en sentido amplio abarca todo el concepto, pero en sentido estricto, el outsourcing es cuando una empresa administra personal para otra empresa, en donde realmente no hay ningún vínculo entre esas dos empresas, salvo el hecho de que firman un contrato de prestación de servicios entre ambas, justamente poniendo las condiciones en las que la empresa B le va a brindar el personal a la empresa A, que es la beneficiaria del servicio. En ese sentido, y utilizando los términos legales de acuerdo a la legislación vigente, la empresa B es la administradora del personal, es la empresa contratista. La empresa A es la empresa contratante, que es la beneficiaria de los servicios. Y
En el medio está la relación laboral de las personas trabajadoras que su patrón es la empresa B, pero quien les recibe en sus instalaciones es la empresa A. La obligatoria, perdón, la parte obligada a firmar el contrato, pagar los servicios, bueno, pagar el salario más bien, pagar todas las prestaciones y hacerse cargo de todo lo que implica la relación laboral, incluyendo seguridad social, incluyendo seguridad de salud en el trabajo, capacitación y todos los demás principios que la legislación laboral implican, es la empresa B o la empresa contratista. Pero la empresa A, que es la beneficiaria de los servicios, aun cuando en realidad antes de esta relación o de este vínculo que surge por la necesidad de contar con personal en este sentido, antes de eso no existía ningún vínculo entre ambas empresas. En el insourcing, tanto la empresa contratista como la empresa contratante pertenecen al mismo grupo de empresas. Es muy común con las refresqueras más conocidas en el país, los bancos que ya en su mayoría son bancos extranjeros, financiadoras, aseguradoras, etcétera, son en realidad son dos empresas dentro del mismo grupo, nada más que una empresa se dedica a administrar personal y la otra empresa es la que se dedica a comercializar el producto, por ejemplo, el refresco embotellado, o que ofrece tarjetas de crédito, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios a través del banco, o los servicios de aseguradora, de afianzadora, etc. Esas dos empresas, que son las que están compartiendo al personal que está en medio tercerizado en esa relación laboral, esas dos empresas son parte del mismo grupo empresarial. Por lo tanto, en teoría, deberían de ser parte de, o sea, no debería de haber esa distinción, pero estas figuras en Estados Unidos, en Reino Unido y en otros países son válidas porque la cuestión fiscal y también la cuestión laboral no restringen esa parte. Pero en México, aun cuando no había una legislación, una regulación específica que prohíba eso, finalmente permitió que en muchos casos se dieran abusos en ese sentido. Y los abusos se han dado tanto entre empresas que no tienen vínculo entre sí, como empresas que sí están dentro del mismo grupo empresarial. Por ejemplo, una de las violaciones principalmente que se dan en la práctica en cuanto al insourcing es, por ejemplo, que la empresa B, que es la contratista, la que tiene la administración del personal, es una empresa pequeña que tiene 500 personas trabajadoras registradas como personal suyo. Y la empresa A es la gran matriz del banco transnacional. Y en esa empresa A, además tienen personal propio que son las personas ejecutivas de atención al cliente, quien está en las cajas del banco, quien emite las tarjetas de crédito, quien ofrece las tarjetas de crédito, y toda la parte a lo mejor del banco que no se ve, pero que también especialistas en la tecnología, etcétera. Y por ser un banco tan grande, pues tienen 1,000 personas trabajadoras registradas en la Seguridad Social y debidamente documentadas como personal de esa empresa. En ese sentido, obviamente las prestaciones del personal directo del banco, es decir, de la empresa A, son mucho mayores que las de la empresa B, aun cuando son parte del mismo grupo empresarial. Pero no solo se refiere a las prestaciones, digamos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, sino sobre todo a la parte de utilidades. El banco, que tiene muchos ingresos y en algún momento esos ingresos al final de la declaración fiscal se convierten en utilidades, esas utilidades las reparten dentro de la empresa del banco con su personal directo. Al personal subcontratado que cae bajo la figura del insourcing, es decir, de la empresa B, que solo la empresa de servicios de administración de personal dentro del propio grupo empresarial Banco X,
a ese personal de la empresa B, de la empresa contratista, no le reparten las utilidades del banco A. Incluso puede ser que como solo se dedica esa empresa a la administración de personal, realmente no tiene ingresos o no tiene utilidades y por lo tanto no reparten utilidades. Eso sí es una disminución de los derechos laborales, eso sí es un abuso y eso es lo que se ha pretendido prohibir en las reformas y en las regulaciones al outsourcing. Porque hay casos en donde sí se puede justificar. La propia regulación de 2012 quiso regular en el sentido de distinguir entre el personal propio de la empresa beneficiaria de los servicios o persona contratante y el personal que sería necesario subcontratar porque no se tiene al personal especializado que pueda cubrir ese perfil. Y por eso es que se recurriría a la figura del outsourcing o subcontratación para poder tener una mayor flexibilidad de contratación y poder contar con ese perfil de puesto cubierto en actividades que no son las prioritarias de la empresa. Por eso es la necesidad de la empresa de recurrir a otras instancias, porque en su plantilla propia no cuenta con eso y no es viable porque no se tienen los recursos. Por eso es que se recurren a otras empresas que sí se dedican a eso, pero hay una forma no abusiva y no violatoria de derechos en la que se puede hacer todo eso. Hay outsourcing positivo, de alguna manera, pero la mayoría de los casos, sobre todo los más llamativos en medios de comunicación, etcétera, pues en noticias, etcétera, fueron justamente estos casos donde evidentemente hay un abuso porque lo que se trata no es de flexibilizar al personal, no es encontrar, cubrir posiciones de puestos que se necesitan cubrir en la empresa para realizar actividades que no son prioritarias del servicio que brinda esa empresa o del producto que vende esa empresa, pero sí son necesarias para operar. No son prioritarias, pero sí son importantes. Entonces, ahí, mientras el caso de necesidad de cubrir esa posición pueda justificarse y no necesariamente sea violatorio de derechos, ni tampoco abusivo de ninguna manera, pero si el propósito es disminuir derechos, pagar menos impuestos, pagar menos prestaciones, tener planeaciones fiscales más agresivas, es ahí donde sí se incurre en una simulación de alguna relación laboral o en algún abuso o en alguna disminución de derechos, cuando eso es justamente lo que se pretende contrarrestar y sobre todo regular para que esos abusos ya no existan, porque las afectaciones económicas para el país en esos casos son importantes. Finalmente, la gran mayoría de las empresas transnacionales que tienen todos estos esquemas son empresas extranjeras. Aun cuando pagan impuestos en México, no es la cantidad importante y el grueso de sus operaciones, de sus ingresos, de sus beneficios, los están teniendo los países de origen, no México. Entonces, en ese sentido, sí es importante regularlo, pero hay que distinguir claramente en cada caso concreto en donde sí hay violación y sí hay abuso y donde lo que se propone, lo que se pretende y lo que se propone es flexibilizar la relación laboral. Y por eso es que también el outsourcing ha provocado en muchos casos muchas dificultades y muchas violaciones a los derechos de las personas trabajadoras. Y no tanto por la figura en sí, sino por todo lo que hay alrededor. En todos estos casos se dan simulaciones y diversas violaciones, en muchos sentidos que es importante estudiar y contrarrestar, porque la responsabilidad de la empresa contratante, la beneficiaria de los servicios, cuando la empresa contratista no cumple su responsabilidad o cuando incluso no se fijan y establecen correctamente y bien documentadas en el contrato de prestación de servicios entre ambas empresas las condiciones adecuadas y sobre todo
la supervisión que tiene que hacer la persona contratante sobre la persona contratista para no tener mayores problemas. En la mayoría de los casos, en ese sentido, la consecuencia directa es que termina teniendo que asumir la responsabilidad de la relación laboral o de las relaciones laborales, que en muchos casos son bastante numerosas, la empresa contratante. Y entonces ahí la figura del outsourcing no resolvió el problema, provocó un problema mayor e incluso ni siquiera se concretó el principio de flexibilidad que buscaba esa necesidad para cubrirse en una necesidad de un puesto específica que la propia empresa contratante no tenía forma de resolver con personal propio o personal directo, y por eso es que trató de recurrir a la figura del outsourcing, pero mal hecho, implica asumir una responsabilidad laboral que no quería tenerse desde un principio. Para lo del outsourcing, para ver si, o de cualquier tipo de relación laboral, para ver si es válido o no, y todavía con la legislación vigente, aún con los cambios que ha habido, etcétera, es que realmente no haya disminución de derechos laborales y que no haya simulación. Es decir, que quede perfectamente claro quién es el patrón, en qué términos va a ser, cuáles son las condiciones de trabajo que se deben de plasmar en el contrato, y mientras más claro y efectivo y específico esté eso, tanto en un contrato individual de trabajo por escrito o en el contrato colectivo que se aplica en ese caso, o los contratos colectivos se aplican también en ese sentido, mientras esté así plasmado y realmente en la práctica se lleve a cabo así, las personas trabajadoras no tendrían elementos para reclamar nada en un eventual conflicto, y en general ni siquiera habría conflicto, porque en la gran mayoría de los casos el conflicto se da por esta disminución de derechos laborales. Previniendo eso y teniendo muy claro y muy específico esa parte, se evitan la gran mayoría de los problemas, y por lo menos se tendría claro las demás reglas, que son el otro porcentaje del escenario que no estoy contemplando, digamos, en la frase de la gran mayoría. Entonces, en sí, eso es lo que podría marcar la diferencia, y por eso, en ese sentido, un insourcing planteado en estos términos no debería de ser problema, porque podría ser manejado como como una prestación de servicios especializados, que sí cumple con los principios de esta reforma de 2021. Lo único que habría que hacer es que la empresa que vaya a ser la encargada del personal, en ese sentido, tendría que ser registrada en el registro que esta reforma de 2021 estableció ante la propia Secretaría del Trabajo. Ese registro se actualiza cada 3 meses y va aparejado en su revisión con los reportes de seguridad social, tanto del IMSS y del Infonavit. En ese sentido, cumpliendo sobre todo los registros administrativos y los reportes administrativos que se tendrían que hacer en ese sentido, y cumpliendo los principios, esos 3 principios básicos que ya comentamos, no debe de haber ningún problema, así sean empresas dentro del mismo grupo empresarial.